Muy buenas noches, apreciados alumnos y a todas las personas que vean este video. Buenas noches porque hoy en la noche estoy grabando esta clase. A las personas que lo vean de día, buenos días. Quienes lo vean en la tarde, muy buenas tardes. Vean, para todos los que están siguiendo los videos anteriores, los temas anteriores, les informo que en este tema que estamos desarrollando desde hace ya una semana atrás, falta por cubrir dos objetivos fundamentales, que es la determinación de fórmula empírica, fórmula molecular, cálculos con ecuaciones químicas. Pero para ello hay que dominar ciertas herramientas fundamentales que se manejan en el desarrollo de esos objetivos, tales como qué es un peso atómico, qué es una masa atómica, qué es una masa molar, qué es un peso molecular, qué es un peso fórmula y qué es un mol, etcétera, etcétera. Bien, entonces la clase de hoy va dirigida a tratar de aclarar el concepto de lo que es un mol. Lo estoy bautizando de esta manera. ¿Qué es un mol? Dicho esto, iniciamos la clase. ¿Ok? Entonces, un mol es la unidad de medida que utiliza el sistema internacional para medir una cantidad de sustancia. ¿Ok? Recuerden que la materia uno la puede medir en gramos, en kilogramos, en toneladas. El sistema internacional utiliza mol. Ahora, en este concepto que lo voy a leer detenidamente, ellos toman en cuenta algunos puntos, algunos detalles, algunos parámetros que necesitamos interpretar para poder darle claridad a lo que es un mol. ¿Ok? Entonces lo voy a leer detenidamente. Y repito lo mismo. El mol es la unidad del sistema internacional utilizada para medir la cantidad de sustancia. Pero esta sustancia debe contener tantas partículas elementales como átomos de carbono hay en 0,012 kilogramos. Es decir, 12 gramos de carbono 12. El carbono 12 es un isótopo del elemento carbono, que tiene 3 isótopos. Carbono 12, carbono 13 y 14. ¿Ok? Pero ellos trabajaron con este como punto de referencia, como patrón, para luego determinar el peso atómico del resto de los elementos. Entonces vamos a explicar esto en un lenguaje sencillo para que se interprete. Vean. Aquí tenemos una balanza. Una balanza. Y estamos incorporando allí 10 átomos de carbono 12. Pasamos a 1000 átomos de carbono 12. Pasamos a 1 millón, 10 millones, 100 millones de átomos. Hasta llegar a esta cantidad que es extremadamente grande. 6,02 por 10 a la 23 átomos de este elemento. Una vez que llegan a esta cantidad, observan en la balanza que el peso de estos millones y millones y millones de átomos son 12 gramos. 12 gramos. Entonces, ¿qué sucede? Observen acá. Que contenga tantas partículas elementales como átomos de carbono hay en 12 gramos. En 12 gramos de carbono, ¿cuántas partículas hay? ¿Cuántos átomos hay? 6,02 por 10 a la 23 átomos. Entonces vean lo siguiente. Vamos a incorporar ahora otros elementos. Ellos incorporaron, por ejemplo, el átomos del elemento fósforo. Cuando ellos llegaron a esta cantidad, 6,022 por 10 a la 23, que es la cantidad de átomos de carbono que registra este peso, se dieron cuenta que para el fósforo esa misma cantidad de átomos tiene un peso diferente, que es 31 gramos. Repitieron el procedimiento con el calcio y pesando la misma cantidad de átomos, vean el peso registrado, 40 gramos. Y cuando lo hacen con el yodo, la misma cantidad de átomos, su peso es 127. Ahora, ¿a qué se debe eso? Lo estudiamos en el
en el tema número 1, estructura atómica. ¿Cómo está conformado un átomo? ¿Cómo está estructurado un átomo? Y allí nosotros indicamos que los átomos de elementos diferentes poseen tamaños diferentes. ¿Ok? Observen esto. Retrocediendo a esos temas iniciales, el fósforo tiene Z igual 15. Distribuimos 15 electrones. En la configuración electrónica de valencia nos damos cuenta que él termina en 3s2, 3p3. Aquí lo importante es que él ocupa 3 niveles de energía. En el calcio, cuando desarrollamos la configuración electrónica, termina en 4s2, está ocupando un nivel más, 4 niveles de energía. Y en el yodo finaliza, grupo 7A, en 5p2s2 y 5p5. Tiene 7 electrones de valencia en su última capa. Entonces observen, el fósforo 3 niveles, el calcio 4 niveles y el yodo 5 niveles. Ahora, recuerden que hablamos de las propiedades atómicas. El radio atómico fue una de las propiedades que estudiamos. Y el radio atómico depende de la cantidad de niveles ocupados por un átomo. ¿Ok? Entonces vean, este ocupa 3 niveles, este ocupa 4, se hace más grande y de hecho va a ser más pesado que este. Cuando llegamos al yodo, oye, mucho más grande, 5 niveles, y de hecho que va a ser un átomo, los átomos van a ser más pesados. De allí esta diferencia en peso. Pero estamos cumpliendo con lo que el concepto dado por este organismo internacional. ¿Ok? Porque estamos midiendo la misma cantidad de átomos de carbono que hay cuando ellos pesan 12 gramos. Entonces, bueno, aquí cumplimos con esto. Para explicarlo con un lenguaje por analogía, las vivencias que tenemos en nuestra vida cotidiana, observen lo siguiente. Aquí tengo unas unidades de conteo que nosotros generalmente utilizamos. ¿Ven? Que si un par, una docena, una centena, un millar. Cuando nos referimos a un par de un elemento diferente, media, por ejemplo, estoy hablando de elementos químicos. Bueno, 2 medias, si es zapato, 2 zapatos. Una docena, dame una docena de manzanas, de huevos. ¿Cuántas unidades nos van a dar? 12 manzanas, 12 huevos. Centena, dame una centena de papas. Nos van a dar 100 unidades, 100 papas. Cuando hablamos de un millar, por ejemplo, que compramos en esta cantidad, podría ser que estamos, bueno, reparando la casa, construyendo un paredón, construyendo una casa, y necesitamos 1000 bloques. Dame un millar de bloques. Nos estamos refiriendo a 1000 unidades, a 1000 bloques. Ahora, adaptándolo a los átomos. Si yo me refiero a un par de átomos, estamos hablando de 2 átomos. Una docena de átomos, 12 átomos. Una centena, 100 átomos. Un millar, 1000 átomos. Pero cuando nos referimos a un mol de átomos, nos estamos refiriendo a 6,022 por 10 a la 23. No vamos a llamarlas partículas, no, unidades, sino partículas. 6,022 por 10 a la 23 partículas. Ahora, ¿cuáles van a ser esas partículas? Eso va a depender con la especie química que estemos trabajando. ¿Ok? Por ejemplo, de partículas elementales, de elementos. Si estamos trabajando con un elemento nada más, potasio, azufre, etc., eso se refiere a átomos. Cuando trabajamos con un compuesto molecular, nos estamos refiriendo a moléculas. Cuando trabajamos con un compuesto formado por enlaces iónicos, tenemos que referirnos a iones, porque el compuesto iónico, una vez que él se disocia, que se separan, se obtienen son los iones que formaron ese compuesto. ¿Ok? Nos podemos referir también a electrones, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las partículas a las cuales él se refiere. Es por eso que en vez de nosotros referirnos, cuando hablemos de mol, un mol equivale, no vamos a decir unidades, un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 partículas, pero hay que darle nombre y apellido a esa partícula, tal como lo referí allí. O es átomo, es molécula, es iones, es electrones. ¿Ok? Vean, todo esto, esta unidad de conteo la utilizamos porque
esos son elementos no químicos, vuelvo e insisto, ¿no? Que son macroscópicos, están a la vista de nosotros los vemos, lo pesamos. Por ejemplo, tomo como ejemplo limones y en orden creciente, naranja, que es un poco más grande, melones más grandes que la naranja y la patilla, que es mucho más grande que los otros. Entonces veamos lo siguiente. Vamos a tomar cualquiera de estas unidades de conteo. Vamos a utilizar la docena, por ejemplo. Si yo peso 12 limones, él me va a dar un peso determinado. Peso la misma cantidad, 12, pero naranja, el peso será inferior o superior. Es que la naranja es de mayor tamaño e internamente también tiene líquido, los jugos, lo hace pesado también, igual que el limón, tan hidratado. Entonces las 12 naranjas me van a pesar más que los limones. Ahora cuando peso 10 limones que tienen una composición similar, bastante hidratación también, oye, va a ser, los 12 melones van a ser más pesados que las naranjas y que los limones. Y cuando finalizamos con la patilla, me tomé 4 frutas con características similares. La patilla, 12 patillas, oye, me va a dar un peso mayor. Entonces, así sucede con los elementos químicos. Mientras más grandes sean los átomos de un elemento determinado, más pesado va a ser. ¿Ok? Les decía que esto lo utilizamos para elementos tangibles. Pero el mol, oye, no podemos utilizarlo para esos elementos tangibles, valga la redundancia nuevamente, ¿no? Dame un molde de limones, un molde de melones, de patillas, un molde de libro. Oye, estamos hablando que te van a dar 6,022 por día, 23 limones el libro, patillas, manzanas, peras. Eso es una... ¿Dónde almacenamos eso? Se ponen a contar esta gran cantidad y le damos la vuelta a la Tierra 2 veces, de melones, de patillas. 2 veces, me quedo corto, al planeta, 2 veces, 3 veces, 20 veces la vuelta, porque eso es una cantidad demasiado grande. Observenlo acá. 6,022 por día a la 23, vean los ceros que tiene a la derecha. 23 ceros después de esta cifra. Aquí la desglosé linealmente. Vean qué cantidad tan grande. Cuando lo vamos a leer, yo leo el inicio y lo dejo como tarea para que ustedes investiguen y me lean esta cifra o esta cantidad cabalmente. ¿Ok? Cuando yo me refiero de esta manera es porque estos cursos están dirigidos más que todo a los alumnos a los cuales yo vengo dándole clase a distancia, aunque ya me estoy dando cuenta que hay otras personas que están observando los videos. ¿Ok? Entonces, 602 cuatrillones, 200.000 trillones con 1.000 billones y después vienen los millones y millones y millones. ¿Okay? Oye, esa es una cantidad demasiado grande. Pero ¿por qué se utiliza en la química? Porque en la química un átomo, una molécula, oye, es una partícula demasiado pequeña, muy pequeña. Entonces allí sí es afín utilizar el concepto de mol, que un mol tiene esta gran cantidad de átomos. Entonces vean lo siguiente, ¿ves? Un mol de fósforo pesa 31 gramos. Un mol, o sea, esta cantidad de átomos de fósforo. Ahora, ¿cuánto pesará un átomo? Nada, despreciable. Un átomo, una molécula, pesará alrededor de XX por 10 a la menos 23 a la menos 24, por más pesado que sea un átomo o que sea un compuesto, ya sea molecular o iónico. Eso no pesa nada. No hay instrumento capaz de registrar el peso de un átomo. Eso es algo intangible, algo que no vemos. Pero en un laboratorio sí para nosotros es fundamental, porque en el laboratorio siempre están involucrados millones y millones de átomos, millones y millones de moléculas. Entonces, si yo sé que esta cantidad de átomos pesa 31 gramos, yo puedo saber cuánto es el peso de medio mol, de 2 moles, de 3 moles, de 0,1 mol, de 0,1 mol. ¿Ok? Conociendo que en este peso hay esta gran cantidad de sustancia. ¿Ok? Bien, creo que no se me escapa por acá.
nada de esta pizarra. Todo está cubierto. Entonces voy a rodar la lámpara, a cambiarla de posición y la cámara de hecho para apuntar a esta pizarra y culminar el estudio de lo que es un mall para lograr su interpretación. ¿Ok? ¿Esperen ahí? Y aquí estoy rodando el trípode ya con la cámara, lo pongo en una posición diferente y estamos a mano derecha ahora. Ahí se observa la pizarra completa. Muy bien. Bien, continuamos. Yo les decía que tenemos que tener presente cuál es la partícula con la cual estamos trabajando. Hay que tener mucho cuidado, sumo cuidado con esto. Entonces aquí tengo unas especies químicas, ¿ves? Cuando estoy trabajando con elementos, con compuestos moleculares, con compuestos iónicos, para simplificar esto, no hablar de electrones, hasta allí nada más. Cuando nosotros hablamos de elementos tales como azufre, hierro, manganeso, potasio, etcétera, etcétera, litio, sodio, observamos que se simboliza, vean, solamente con una letra mayúscula y una minúscula o una sola letra. Yo le estoy quitando estos unos porque estamos observando que allí en ese símbolo nos están hablando de la unidad, de una unidad. Aquí tengo, lo voy a colocar, un átomo de azufre, pero sabemos que en el símbolo el 1 no se coloca, se sobreentiende. Un átomo de hierro, un solo átomo. Entonces, hay que tener presente, cuando trabajamos con elementos monoatómicos conformados por un solo átomo, entonces, ¿cuál es el nombre que vamos a utilizar para las partículas? ¿Bien? Voy a tomar el azufre. Un mol de átomo de azufre contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos. O sea, la partícula es átomos. Jamás puede ser molécula. Nunca puede ser molécula. ¿Ok? Y esto es válido para todos los elementos monoatómicos. Hablamos de átomos. Yo le pongo una interrogante acá porque no nos vamos a acostumbrar a hablar de un mol de átomos. Simplemente vamos a decir un mol. Y si ustedes observan qué es de un elemento, sea algo monoatómico, tienen que saber que nos estamos refiriendo a átomos, a 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Ok? Ahora, cuando se ve un compuesto molecular como el agua, CO2, N2, cloro 2, el metano, son compuestos, sustancias compuestas, o sea que están conformadas por dos o más átomos, En adelante ya no vamos a hablar de átomos, tenemos que hablar de moléculas. Entonces, para los compuestos se habla de moléculas. Para los átomos monoatómicos se habla de, para los elementos monoatómicos, se habla de átomos. 6,02 por 10 a la 23 átomos, 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Cuando nos referimos a compuestos iónicos, ya formados por enlaces iónicos como el cloruro de sodio, el sulfato de aluminio, etcétera, etcétera, saben que cuando él se disuelve en agua, él se disocia, forma los iones. Entonces aquí, por ejemplo, el cloruro de sodio, una vez que él se rompe el enlace, forma el ion sodio más 1 y el ion cloruro. Si estamos hablando del sulfato de aluminio, cuando se disocia, forma dos átomos dos iones de aluminio más 1 y 3 iones del sulfato del SO4 menos 2. Ese es el ion sulfato, SO4. Entonces aquí tenemos que referirnos, no lo vamos a referir a átomos ni a moléculas, sino a 6,02 por 10 a la 23 iones, siempre y cuando estemos trabajando con un mol de ese compuesto. Esta cantidad es válida en resumen para un mol. Un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos. Un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ok? Y vean cómo nos ayuda esto. Vean. Por ejemplo, si yo sé que un mol de calcio contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de ese elemento, y sé que esta gran cantidad, estos millones y millones de átomos, que es lo mismo decir un mol, pesa 40 gramos, si me piden que trabaje con 2 moles, ¿cuánto pesarán esos 2 moles?
¿Cuántos átomos equivaldrá? 2 moles nada más, no uno. Entonces, esta relación es la que nosotros vamos a utilizar para hacer ejercicio. Entonces, vemos lo siguiente: si yo sé que un mol contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos, entonces 2 moles contendrán 2 veces esta cantidad. 2 veces 6,02 por 10 a la 23, que sería 12,044 por 10 a la 23. Más en la calculadora, si es científica, no le va a decir 12, porque en la calculadora, cuando se trabaja con notación científica, trabajan con un número entero. Repito, 2 moles entonces equivalen a 12,044 por 10 a la 23, que sería igual decir 1,204 por 10 a la 24. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok, y si me piden que 5 moles de calcio, bueno, serían ¿cuántos átomos tienen 5 moles de calcio? 5 veces esta cantidad, 5 por 6, 30, 30,010 por 10 a la 23 átomos de calcio. ¿Y cuánto pesarán estos 5 moles? Oye, 5 por 40, 200 gramos. Y esto es válido para todos los elementos químicos. Cuando vamos a trabajar con un compuesto, cualquiera de estos, o los cientos de millones de compuestos que existen, por ejemplo, un mol de agua, sabemos que contiene 6,02 por 10 a la 23, ¿qué? ¿Ve? Agua, ya no puedo decir átomos, sino moléculas de agua. Y si estos millones de átomos de moléculas de agua, que equivale a un mol de agua, pesan 18 gramos, ¿cuánto pesarán 2 moles? El doble, 36. Y 2 moles de agua, ¿cuántas moléculas contendrán? 2 veces 6,02 por 10 a la 23. ¿Ok? Bueno, creo que no se me escapa nada. Trate de lo posible de profundizar en esto. Traté de venderlo en un lenguaje muy sencillo. Las personas que sí están estudiando la química pura, y hasta los licenciados en química, ellos tienen que profundizar más. Pero esta asignatura de entrada para los estudiantes de salud, bioanálisis, medicina, para los de ingeniería, más o menos con esta información puede haber un entendimiento para poder interpretar en forma eficiente y eficaz los temas que vienen. Bueno, espero que se haya interpretado. Volteo mucho la pizarra por si dejé algo por fuera. Creo que todo está cubierto. Bueno, espero que se haya interpretado qué es un mol. ¿Okay? Y vamos a continuar ahora en el próximo video, en la próxima clase, hablando ya de peso atómico, masa atómica, peso molecular, masa molar o peso molar. Vea que molecular, molar, son dos cosas diferentes. ¿Ok? Bien, éxitos a todos.